Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación para compartir esta mañana de domingo en Tarque de Castelló. De verdad que para mí es un placer poder acompañaros en este acto, en este inicio de la última semana de campaña en el Occidente. Y me gustaría aprovechar la ocasión para compartir con vosotros alguna reflexión que creo que es importante de cara a afrontar con el máximo empuje, con la máxima ilusión esta última semana de campaña. 7 días. Nos quedan 7 días y, como bien decía Zulema, nos encontramos con una Asturias que está cansada de tener que acudir a las urnas. Como no se cansa de repetir el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, los ciudadanos cuando votan esperan que los políticos resolvamos los problemas, no que les volvamos a poner los problemas encima de su mesa. Hay muchos asturianos que no entienden que tengan que volver a pasar por las urnas. Hay muchos asturianos que no entienden que menos de un año después de haber constituido un parlamento tengamos que volver a acudir a las urnas. Por tanto, esta última semana de campaña, todos los militantes del Partido Popular, todos los simpatizantes, tenemos mucho por hacer. Porque de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro compromiso, depende que todos los asturianos acudan a las urnas y que todos los asturianos voten por el cambio. Hoy hemos conocido encuestas en diversos medios de comunicación y todas las encuestas comparten una misma tendencia, que es lo importante, la tendencia. Hay un partido que sube, que es el Partido Popular, y otros partidos que bajan. Pero el Partido Popular sube, estamos creciendo y nos queda una semana para garantizar que ese crecimiento nos lleve a ganar las elecciones. Yo lo decía ayer en el acto central de la campaña con el presidente del Gobierno. Tenemos candidata, tenemos proyecto y tenemos partido. Pero lo más importante de todo es que tenemos un proyecto colectivo que está respaldado por el Gobierno de España, un proyecto colectivo que es capaz de sacar a Asturias de la crisis. No está nada decidido. El partido está abierto, el partido de las elecciones. Por tanto, todos nosotros tenemos una responsabilidad, una vez más, de llegar a cada casa, de llegar a cada aldea, de llegar a cada calle y explicar cuál es el programa del Partido Popular, por qué hay que votar cambio, por qué hay que conseguir que tengamos un gobierno normal, un gobierno que se pueda entender como el Gobierno de España, un gobierno que lleve a Asturias a la creación de empleo. Porque no nos olvidemos que en estas elecciones no se está votando izquierda o derecha, se está votando entre pasado y futuro. Estamos votando que Asturias pueda salir adelante, que Asturias pueda sumarse a las políticas de crecimiento que está impulsando el Partido Popular en España. El Partido Popular en el Occidente es un partido fuerte, quizá de los partidos de las juntas locales más fuertes del Partido Popular en Asturias. Tenéis una candidatura que conoce perfectamente el terreno, que se ha pateado muchas veces todos los concejos del Occidente, con alcaldes que llevan muchos años trabajando con mucha dedicación en los pueblos del Occidente de Asturias, y esa es la mayor garantía de que la voz de los pueblos del Occidente, los concejos del Occidente, se vaya a estudiar, se vaya a escuchar y vaya a estudiar sus problemas en el Parlamento regional. Yo siempre repito esa frase de Cánovas, que también repetía mucho José María Aznar, que dice que venimos a tratar de mejorar las cosas, que venimos a dejar las cosas mejor que como las encontramos. Yo creo que ese es el reto y eso es lo que los ciudadanos pueden esperar de un gobierno del Partido Popular. Un gobierno del Partido Popular va a ser capaz de resolver gran parte de los problemas que sufre Asturias, que sufrimos los asturianos. No vamos a crear más problemas como ha hecho hasta ahora el gobierno de Foro Asturias. Un partido que ha demostrado que no tiene capacidad de diálogo. Un partido que ha demostrado que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos y que no ha sido capaz de alcanzar un pacto de gobierno que hubiera sido muy bueno para Asturias. Por tanto, en estas elecciones, lo que nos toca a los hombres y mujeres del Partido Popular, desde los concejales a los afiliados, a los simpatizantes, es pelear cada minuto de estos 7 días que nos quedan. Y yo lo que puedo ofrecerme además, siempre que me necesitéis, estaré encantado de acudir al Occidente, a cualquier junta local del Partido Popular, a hacer lo que toque. Nosotros seguimos pegando carteles en Oviedo con la máxima normalidad, seguimos escuchando candidaturas y seguimos organizando actos con vecinos,
con las asociaciones, para explicarles cuál es el programa, cuál es el proyecto del Partido Popular. Si nos pedís un resumen de qué pueden esperar los asturianos del próximo gobierno de Asturias, yo diría que sería un gobierno normal, un gobierno eficaz, un gobierno que administre el presupuesto, que se dedica a resolver problemas, a no crearlos y que no se dedique a generar negocios para los amigos. Un gobierno previsible, un gobierno que esté siempre dispuesto a llegar a acuerdos con todos los sectores de la sociedad. Eso es lo que nos reclaman los asturianos, capacidad de entendimiento, sin exclusiones. Y ese es el esfuerzo que estoy convencido va a realizar con mucho éxito nuestra presidenta, Mercedes Fernández, que con seguridad, con el apoyo de todos vosotros, con el apoyo de los asturianos, va a ser la próxima presidenta del Gobierno de Asturias. Mucho ánimo, estamos seguros de que vamos a lograr un gran resultado con el esfuerzo de todos vosotros. Quiero agradeceros no solo vuestra presencia, sino vuestro trabajo hasta ahora, porque si no hubiera sido por vosotros, no hubiéramos llegado donde estamos ahora, no tendríamos un partido en disposición de alcanzar el gobierno. Sé que han sido muchos años y muy duros de travesía del desierto y que siempre habéis estado dando la cara por el Partido Popular. Por eso quiero daros las gracias, porque además veros en los actos a los dirigentes del partido, lo decía ayer, lo digo hoy, no me canso de repetirlo, nos llena de energía y nos recuerda cuál es nuestra obligación y cuál es nuestra dedicación que debemos tener por Asturias y por los asturianos. Por tanto, siempre en los actos del Partido Popular me gusta agradeceros vuestro trabajo y vuestra presencia. Mucho ánimo y estoy seguro que el próximo 25 de marzo, dentro de justamente una semana, va a llegar la primavera política de Asturias, la primavera del cambio, y Chedine será la próxima presidenta del Gobierno de Asturias. Muchas gracias.